¿Alguna vez has sentido que él se va, incluso cuando aún está presente? Hay una forma de abandono que no se anuncia con palabras ni con discusiones. Es un abandono suave, casi invisible, donde su cuerpo permanece, pero su alma ya empacó. Y tú lo sabes, porque aunque él te mire, ya no te ve. Aunque te escuche, ya no te oye. Aunque te abrace, ya no te toca de verdad. Carl Jung lo explicaba sin usar la palabra amor. Lo llamaba desconexión del alma. Y decía que lo que no se integra en la conciencia regresa disfrazado de destino. Por eso, cada vez que él se aleja sin decir por qué, hay una verdad oculta que te toca a ti sentir, procesar y decidir. Ella, la mujer que ahora escucha esto, lo notó por primera vez cuando él dejó de hacer pequeñas cosas. Ya no preguntaba cómo fue su día, ya no sostenía su mirada, ya no se perdía en sus detalles, pero ella lo justificó. Se dijo que era el estrés, el trabajo, el mundo, hasta que su propio cuerpo comenzó a hablar por ella. Ansiedad al dormir, nudo en el estómago, respiraciones contenidas. Su intuición la estaba sacudiendo, pero su mente la mandaba callar. Y sin embargo, dentro de ese silencio, ella empezó a escuchar otra cosa. Una certeza sin palabras, una verdad sin pruebas, una despedida sin anuncio. No era intuición, era su alma alertándola de que algo no estaba siendo dicho, pero sí sentido. Y eso, para una mujer despierta, pesa más que 1000 confesiones. En este viaje, no vamos a perseguir respuestas en su comportamiento. Vamos a sumergirnos en lo que tú ya sientes, pero aún no te atreves a nombrar, porque muchas veces, cuando un hombre se aleja, no es porque no te ama, es porque no puede sostener el reflejo que ve en tus ojos, ese reflejo que lo confronta con una verdad que ni él mismo está listo para aceptar. Este video no es una historia sobre él, es sobre ti, sobre la verdad que ya intuías y que ahora, por fin, estás lista para mirar. Quédate hasta el final, porque en el fondo de su silencio habita la revelación que puede liberarte. Ella no sabía exactamente cuándo comenzó a sentirse invisible. Tal vez fue una mañana cualquiera, cuando él pasó junto a ella sin rozarle el alma. O una noche, cuando el silencio entre los dos fue más fuerte que cualquier caricia. Lo cierto es que el vacío no llegó de golpe. Fue filtrándose en los pequeños gestos, como una lluvia que cala sin hacer ruido. Ella era de las que ofrecía amor en cada detalle, en el café servido sin que él lo pidiera, en las preguntas que no recibían respuesta, en los abrazos que se daban por costumbre, no por deseo. Cada día entregaba un poco más de sí, hasta que ya no supo dónde terminaba su amor y empezaba su ausencia. Y él se fue yendo sin irse. Primero fueron las miradas esquivas, después las excusas, luego el cansancio, y al final, el no pasa nada que lo justificaba todo. Pero ella lo sentía, porque el cuerpo de una mujer lo sabe antes que su mente. Porque su piel se contraía cada vez que él mentía sin palabras. Porque su intuición gritaba donde él callaba. Y aún así, ella se quedó. No por debilidad, sino por esperanza. Porque una parte de ella creía que, si amaba más, él volvería a verla. Si era más paciente, él regresaría. Si se hacía más pequeña, él se quedaría. Pero no volvió, ni la vio, ni se quedó. Porque hay algo que ningún amor puede sostener cuando el alma se ausenta. La ilusión de que aún hay reciprocidad, donde solo queda presencia física. Ella empezó a desaparecer, para que él no lo hiciera primero. Y ese fue el inicio de su autotraición. ¿Cuántas veces una mujer se apaga lentamente, solo para que él no la apague de golpe? En su interior, una parte de ella gritaba, no por él, sino por ella misma. Por la mujer que se había perdido en la espera. Por la voz que dejó de usar para no parecer demasiado intensa. Por las verdades que sintió en el pecho, pero ahogó con una sonrisa. Ella comenzó a intuir que algo estaba mal, cuando todo parecía estar bien, porque el verdadero dolor no llega con gritos ni rupturas dramáticas.
llega en forma de rutina, de domingos sin palabras, de mensajes que tardan horas, de abrazos que se sienten lejanos, aunque estén cerca. Y entonces se preguntó, ¿me ama o solo me necesita? Esa duda fue el principio del despertar. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Ella lo comprendió tarde, porque antes de despertar, tuvo que aceptar la herida más profunda, haber amado más de lo que fue amada y haberse culpado por ello. Quizás tú también lo has sentido, esa sensación de estar con alguien y aún así sentirte sola, ese peso de saber que algo se rompió, pero nadie se atreve a nombrarlo, ese dolor de ofrecer amor auténtico y recibir migajas de atención. Y si esto resuena contigo, no estás sola. Déjame saber en los comentarios en qué momento empezaste a sentir que él se alejaba, aunque no se fuera, porque hablarlo es el primer paso para no traicionarte más. Ella no lo sabía aún, pero ese dolor, esa grieta, esa duda silenciosa, era el llamado de su sombra. Y lo que parecía una herida, era en realidad la puerta. No fue un portazo, no fue una discusión, no hubo palabras finales, solo un silencio, más largo que de costumbre. Ese día, ella entendió que había algo más doloroso que la separación física, la retirada emocional de quien aún duerme a tu lado. Él no se despidió, simplemente empezó a no estar. Empezó a llegar tarde, a estar distraído, a cambiar el tema cuando ella hablaba desde el alma. Y lo peor no fue que él cambiara. Lo peor fue que ella empezó a fingir que no lo notaba, porque admitirlo significaba aceptar que su historia ya no era un refugio, sino una carga. Significaba ver que el amor no se sostenía en el presente, sino en el recuerdo de lo que fue, y eso dolía más que cualquier verdad. Una noche, mientras lo observaba dormir, de espaldas, lejos, como si ya viviera en otro mundo, algo dentro de ella se quebró. Pero no fue un grito, no fue rabia, fue una lágrima muda que no buscaba consuelo. Solo testificaba que el amor había cambiado, y ella también. ¿Cómo se despide el alma cuando el cuerpo aún se queda? Ese quiebre fue el inicio del descenso, no hacia la oscuridad, sino hacia su propia sombra, la parte de sí misma que nunca quiso mirar, la que suplicaba amor mientras se anulaba, la que aceptaba silencios como pruebas de paciencia, la que confundía aguantar con amar. Y ahí estaba ella, frente al espejo, descubriendo una mujer que no reconocía, con los ojos cansados de esperar, con las manos vacías de tanto dar, con el pecho lleno de palabras que nunca se atrevió a decir. Carl Jung lo decía con crudeza: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y ese era su momento, el momento de mirar adentro, y no hacia él, porque no se trataba solo de su partida, sino de todas las veces que ella misma se dejó ir para poder retenerlo, de cada vez que cambió su tono para no incomodarlo, de cada vez que prefirió callar para no parecer demandante, de cada vez que priorizó su paz sobre su verdad. Y allí, en esa rendición emocional, la sombra habló, pero no con reproches, no con odio, sino con una revelación silenciosa. Él no es el problema. Tú eres la que se está negando. Negando tu intuición, negando tu dignidad, negando tu necesidad de ser amada sin condiciones. ¿Cuántas veces el alma te habló, pero tú elegiste quedarte por miedo a perderlo? La sombra no llegó para destruirla, llegó para mostrarle todo lo que había sacrificado en nombre del amor. Llegó para iluminar los rincones donde aún vivía la niña que temía no ser suficiente, la que creía que tenía que ganarse el amor, en vez de recibirlo. Y por primera vez, en medio del caos, ella no buscó respuestas en su celular. No revisó si él había leído su último mensaje. No se preguntó dónde estaba. Solo se abrazó, llena de dolor,
pero también de verdad, porque había algo más fuerte que su necesidad de tenerlo cerca, su necesidad de encontrarse consigo misma. Y esa fue la ruptura real, no la de la relación, sino la del ciclo, el ciclo de perseguir, de complacer, de esperar señales, de leer entre líneas lo que él nunca decía. Y tú, que estás aquí, escuchando estas palabras, quizás también sientas ese eco. Quizás también estés en esa grieta donde todo duele. Pero todo puede comenzar de nuevo. Déjalo en los comentarios si alguna vez sentiste que te rompiste sin ruido. Y desde ese mismo dolor, empezaste a despertar. Porque lo que parece el final, puede ser el primer acto de tu regreso. Carl Jung no hablaba del amor como lo hacen los poetas. No escribía sobre mariposas en el estómago ni sobre promesas eternas. Hablaba de espejos, de proyecciones, de la sombra que habita en cada vínculo, especialmente en aquellos donde el alma se desordena. Y ella, la mujer que hasta ahora buscaba respuestas en su dolor, comenzó a comprender lo que antes solo intuía. Él no era el causante de su herida, era su reflejo. Cada vez que él se alejaba, despertaba en ella una herida antigua, la de no ser vista, la de no ser elegida, la de no ser suficiente si no entregaba todo. Porque la sombra no es lo oscuro en el otro, es lo negado en ti. Y el amor, decía Jung, no es un remedio, es una confrontación. Y si lo que más te dolió de él es lo que tú misma aún no te has atrevido a ver, ella comenzó a observar la relación desde otro lugar, no como una víctima, sino como una mujer en tránsito hacia sí misma. Vio cómo había proyectado en él la figura del Salvador, el que debía quedarse, el que debía demostrar, el que debía reparar lo que otra ausencia dejó en ella mucho antes. Pero él no vino a salvarla. Vino a mostrarle dónde aún estaba dormida. En la teoría junguiana, la proyección ocurre cuando volcamos en el otro lo que no hemos reconocido como propio. Y ella proyectó amor, donde solo había necesidad. Proyectó entrega, donde solo había evasión. Proyectó compromiso, donde solo había presencia física sin alma. Y entonces entendió: no se puede amar con claridad desde la herida, solo desde la integración. Porque el alma que aún espera ser elegida, no está lista para elegir. ¿Cuántas veces llamaste amor a una repetición emocional no resuelta? Jung hablaba de la individuación como el proceso más profundo del ser humano. Convertirse en uno mismo, sin máscaras, sin dependencias, sin necesitar al otro para completarse. Y ella, en ese punto de quiebre emocional, comenzó ese viaje. Ya no buscaba que él cambiara, ni que regresara, ni que dijera lo que nunca dijo. Ahora quería verse a sí misma. Quería reconocer la parte de ella que siempre supo. Pero se hizo pequeña por miedo a perderlo. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, algo se rompe. Pero algo más poderoso nace. Ya no necesitaba confirmaciones. Ya no exigía promesas. Ya no rogaba presencia. Solo quería paz. Esa paz que llega cuando dejas de buscar en el otro lo que solo puedes darte tú. Y si tú, que estás aquí, has sentido esa transformación silenciosa, ese momento donde ya no quieres respuestas, sino libertad, déjame tu sentir en los comentarios. Porque la sabiduría no está en entenderlo a él, está en recordar quién eres tú, sin él. Lo que duele, transforma, y lo que se transforma, libera. Ella despertó, no porque él regresara, sino porque dejó de esperarlo. Ya no lloraba por lo que no fue. Ya no pedía lo que su alma no podía seguir mendigando. Ya no se explicaba por qué se había ido. Ahora se preguntaba por qué se había quedado tanto tiempo negándose a sí misma. Ese día no hubo fuego artificial ni revelaciones celestiales. Solo una mujer frente al espejo, con los ojos aún húmedos, pero con la mirada clara. No se trataba de ser fuerte, se trataba de ser real, porque después de cargar tanto tiempo con la herida, entendió que su valor no dependía de ser elegida,
sino de elegirse ella primero. No era él quien se iba, era ella quien por fin decidía quedarse en su propia vida. Y entonces comenzó el renacimiento. Ya no se maquillaba para ser vista por él, sino para recordar que seguía viva. Ya no escribía mensajes largos esperando respuestas cortas, sino páginas enteras en su diario, donde por fin hablaba consigo misma. Ya no revisaba su última conexión, sino que reconectaba con su intuición, esa que siempre tuvo razón. No necesitó bloquearlo. No necesitó un cierre dramático. No necesitó que él entendiera lo que perdió, porque ella ya no estaba donde él solía encontrarla. Y si el verdadero "te extraño" no viene de su boca, sino del eco de tu ausencia emocional, aprendió a disfrutar su propia compañía, a decir no sin justificarse, a no responder al primer mensaje, a no correr detrás de alguien que camina en dirección contraria. No por orgullo, sino por amor propio. Carl Jung hablaba del renacimiento como un proceso de reintegración del alma, cuando el yo fragmentado se reconcilia con su sombra y recuerda quién es, sin máscaras. Y eso hizo ella. Se sentó a hablar con su sombra. Le preguntó por qué había tolerado tanto, por qué había callado tanto, por qué había olvidado lo que merecía. Y la sombra no la castigó, la abrazó, porque una mujer que despierta no destruye, reconstruye. No para él, no para probarle nada al mundo, sino porque por primera vez en su vida eligió vivirse completa. Ya no quería relaciones a medias, ni palabras a medias, ni amores que solo se activan cuando ella se apaga. Quería presencia, quería verdad, quería silencio que no doliera, y palabras que no mintieran. Y tú que estás escuchando esto, quizás estés en ese punto donde ya no sabes si esperar o soltar, donde el amor pesa más que inspira, donde lo que callas te duele más que lo que él dice. Déjame en los comentarios, ¿en qué parte de tu renacimiento estás? Porque no hay regreso más poderoso que el de una mujer que se cansó de traicionarse. Suscribirte a este canal no es solo seguir una voz, es recordarte cada vez que regreses que tu valor no depende de ser entendida, sino de serte fiel a ti misma. Y si esto resonó contigo, compártelo, porque puede que otra mujer esté justo ahora preguntándose si su intuición está exagerando, cuando en realidad es su alma susurrándole libertad. Hay silencios que pesan más que un adiós, y hay ausencias que no se miden en kilómetros, sino en la distancia emocional que crece cuando alguien deja de mirarte como antes. Pero lo más profundo no es que él se fuera, es que tú volviste. Volviste a tu centro, volviste a tus límites, volviste a ese rincón sagrado donde no necesitas que nadie te confirme lo que tu alma ya sabe, porque no estás loca, no eres intensa, no imaginaste nada. Solo sentiste más profundo de lo que él fue capaz de sostener. Y eso no te hace débil, te hace verdadera. Jung decía que todo lo que no se expresa, enferma. Pero tú hoy elegiste hablar, aunque sea en silencio, aunque sea llorando, aunque sea desde esta pantalla. Porque hablar no siempre requiere palabras. A veces, basta con escucharte sin juzgarte. Basta con mirar tu reflejo y no bajar la mirada. Basta con decirte, ya no voy a seguir esperándolo, porque hoy me elijo a mí. Y si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que este video no fue solo una historia. Fue un espejo limpio, sin distorsión, para que vieras que tu herida no te define y que tu verdad no necesita ser confirmada para existir. Si algo en ti se removió, si alguna palabra tocó tu sombra, si alguna frase fue lo que necesitabas escuchar justo hoy, déjalo en los comentarios. No estás sola. Este espacio es tu reflejo, y tu voz puede ser la de muchas. Suscríbete si sentiste que aquí hay un lenguaje que entiende lo que no siempre puedes explicar. Activa la campanita si deseas que tu alma siga recibiendo estos recordatorios suaves, que no enseñan,
sino que despiertan. Y compártelo con alguien que también necesita recordar que la verdad no siempre se dice con palabras, pero siempre se siente. Porque cuando una mujer empieza a escucharse, él ya no tiene el poder de callarla.